Cuando los aldeanos entraron a la iglesia, encontraron 4 cuerpos clavados en el altar, sin una sola gota de sangre y con rostros congelados en un terror indescriptible. Desde esa noche, nadie volvió a escuchar esas campanas, pero algunos aseguran que en las madrugadas aún suenan, como si el pueblo estuviera atrapado en un tiempo que jamás terminó. ¿Te atreverías a descubrir qué ocurrió allí? El 12 de julio de 1923, el pueblo de Valdoro, una pequeña aldea ubicada en una región montañosa del norte de España, simplemente dejó de cambiar. Los testimonios más antiguos cuentan que aquel día, justo al mediodía, las campanas de la iglesia principal comenzaron a sonar de forma ininterrumpida, aunque nadie tiraba de las cuerdas. Las personas sintieron un temblor bajo sus pies y durante aproximadamente 3 minutos, el cielo se oscureció como si fuera medianoche. Cuando el fenómeno terminó, nada parecía fuera de lo normal, pero con el paso de los días algo perturbador se hizo evidente. Valdoro ya no avanzaba. Los relojes dejaron de funcionar sin motivo aparente. Los habitantes dejaron de envejecer. La vida seguía, pero siempre igual, sin cambios visibles, como si el tiempo estuviera atrapado en un bucle invisible. Los periódicos locales informaron que los niños dejaron de crecer, que los cultivos se mantenían en el mismo punto de maduración y que las velas encendidas jamás se consumían del todo. Permanece atento, porque hacia el final de este relato te revelaremos una grabación inédita realizada hace apenas 5 años en Valdoro, donde se escucha algo tan perturbador que podría cambiar todo lo que sabemos sobre el mismo tiempo. 1. El día que todo se detuvo. Según los archivos parroquiales, el cura del pueblo, el padre Vicente Ramírez, anotó en su diario lo siguiente: hoy al mediodía las campanas sonaron solas. La tierra se estremeció como si algo despertara bajo el suelo. Mis feligreses están extraños, como si no recordaran el paso de las horas. Tengo miedo de que algo más ocurra al caer la noche. Este fue su último registro. Días después, el padre Vicente ya no estaba en el pueblo. Nadie sabe qué ocurrió con él. Los pocos visitantes que se atrevieron a entrar tras la anomalía aseguraban que el aire en Valdoro tenía una densidad extraña, como si respirar costara más. Algunos relataron haber visto sombras moviéndose en dirección contraria al sol, mientras que otros aseguraron escuchar murmullos provenientes de los pozos. 2. Primeras investigaciones. En el año 1925, una comisión de Madrid enviada por el gobierno central visitó el lugar. Estaba liderada por un ingeniero llamado Luis Fernández, quien quedó profundamente perturbado por lo que presenció. En sus notas, que fueron recuperadas en 1942, escribió: no hay vida aquí como la conocemos. No hay hambre, no hay sed, pero tampoco hay emoción. Las personas actúan como autómatas. Es como si una mano invisible los mantuviera repitiendo las mismas acciones, una y otra vez. La comisión intentó sacar a 3 habitantes del pueblo para examinarlos en Madrid, pero algo inexplicable ocurrió. Apenas cruzaron los límites de Valdoro, los 3 cuerpos se desvanecieron en una especie de niebla, dejando solo sus ropas y objetos personales. Aquel día, Fernández ordenó no volver a intentar nada semejante. 3. El mito del reloj maldito. Una de las teorías más difundidas es la del reloj de la torre de la iglesia. Según la leyenda local, aquel 12 de julio, el reloj marcó las 12 horas de forma interminable, repitiendo la misma campanada una y otra vez, como si hubiera sido forzado por una energía desconocida. Ciertos historiadores afirman que el reloj fue construido con piezas de un monasterio destruido en el siglo XVI, conocido por sus rituales esotéricos. Documentos hallados en el Archivo de León describen que en el monasterio se realizaban experimentos con el tiempo, usando péndulos y espejos cóncavos para alterar la percepción humana. ¿Es posible que una de esas piezas contenga algo más que un simple metal? 4. La desaparición del forastero. En 1933, un fotógrafo francés llamado Jean Moreau viajó a Valdoro para documentar el misterio. Tomó varias fotografías de las calles, pero en la mayoría de las placas solo aparecían sombras difusas. En su última carta, enviada a su hermano en París, Moreau escribió: creo que este lugar no pertenece a nuestro tiempo. Esta noche intentaré quedarme en la plaza hasta que algo cambie. Nunca más se supo de él. Su cámara fue encontrada en medio de la plaza, con una foto final que muestra la silueta de una figura negra, alta y deformada, detrás del campanario. 5. El sonido del pozo. Los pocos exploradores que se aventuraron en Valdoro en las décadas siguientes coinciden en algo: el pozo central del pueblo emite un sonido profundo, como si algo respirara debajo. En 1981, un equipo de geólogos intentó medir la profundidad del pozo usando tecnología moderna. El cable descendió más de 500 metros y nunca tocó fondo. Lo más inquietante ocurrió a las 2 horas de la medición, cuando un eco resonó desde el pozo, no como un sonido natural, sino como si alguien desde abajo imitara las voces de los investigadores. Uno de ellos sufrió un colapso nervioso y juró haber escuchado su propio nombre susurrado desde la oscuridad. 6. Los años recientes. En el año 2018, un grupo de documentalistas clandestinos logró grabar un video desde las afueras del pueblo. No se atrevieron a entrar, pero en la cinta se aprecia claramente que las calles están iluminadas, aunque la electricidad en la región está cortada desde 1950. Además, en una de las ventanas se ve a una niña con un vestido blanco mirándolos fijamente inmóvil. El grupo afirma que cuando intentaron acercarse, una especie de niebla densa emergió del suelo, rodeando el pueblo por completo. La temperatura descendió abruptamente y todos escucharon un campanazo, aunque la torre no tiene campanas desde hace décadas. 7.
teorías más inquietantes. Algunos investigadores creen que Baldoro está atrapado en un bucle temporal causado por un fenómeno natural extremo, como un campo electromagnético anómalo o una distorsión del espacio-tiempo. Otros sugieren que se trata de una maldición relacionada con un pacto antiguo entre el padre Vicente y fuerzas desconocidas. Lo más perturbador es la hipótesis de un científico retirado que afirma que Baldoro no es un pueblo atrapado en el tiempo, sino una copia, una proyección que quedó suspendida cuando la línea temporal original fue borrada. Según él, los habitantes que vemos hoy son solo ecos de lo que alguna vez fue. 8. Las grabaciones prohibidas. En el año 2021, un equipo independiente de investigadores paranormales, liderado por Elena Márquez, logró entrar en Baldoro con cámaras de última generación. Lo que capturaron esa noche aún hoy es objeto de controversia. En las grabaciones, las calles aparecen vacías, pero las casas muestran luces parpadeantes, como si alguien estuviera dentro. Lo más desconcertante es que, en varias tomas, las figuras de los investigadores se desvanecen brevemente del video, reapareciendo segundos después en posiciones distintas, como si el tiempo se fragmentara alrededor de ellos. En una de las cintas, que fue difundida en foros de internet antes de ser retirada misteriosamente, se escucha una voz femenina repitiendo: "Aquí nunca pasó nada, pero siempre pasará". Elena Márquez y su equipo fueron encontrados en estado de shock a las afueras del pueblo. Afirmaron haber caminado solo 20 minutos, pero sus relojes digitales mostraban un salto de 7 horas. Ninguno volvió a investigar el caso. 9. El extraño caso de Martín Salcedo. En el año 1995, un hombre llamado Martín Salcedo, originario de León, aseguró haber vivido en Baldoro durante su infancia, en los años 40. Sin embargo, al revisar su partida de nacimiento y los archivos escolares, no existía registro de que Baldoro hubiera tenido habitantes en esa época. Martín describió el pueblo con detalles inquietantes. Las casas, según él, olían a madera húmeda y a cera quemada, pero la cera nunca se derretía. Recordaba un campanazo perpetuo, como si una nota grave vibrara en el aire, invisible pero constante. Aseguraba que la misma comida aparecía servida en las mesas cada día, como si una mano invisible repitiera el mismo acto. Lo más escalofriante fue su afirmación final: "Yo salí de Baldoro cuando tenía 10 años y nunca envejecí desde entonces". Al mirarlo, testigos afirmaron que parecía un hombre de 30 años, aunque sus documentos mostraban más de 60. Semanas después de contar su historia en una entrevista radial, Martín desapareció sin dejar rastro. 10. Fenómenos recientes y vigilancia encubierta. Desde el año 2010, habitantes de pueblos cercanos han reportado fenómenos extraños: luces en el cielo sobre Baldoro, similares a esferas de fuego que no emiten calor; ecos metálicos durante la madrugada, como si las campanas inexistentes volvieran a sonar; apariciones de figuras humanas en los caminos cercanos, que desaparecen al ser iluminadas. Un rumor persistente sostiene que el gobierno ha cercado el área con radares encubiertos y que científicos están investigando la zona en secreto, buscando una anomalía electromagnética asociada a portales temporales. Hay informes de drones militares sobrevolando el área sin autorización oficial. 11. El culto del círculo. Un aspecto poco conocido del caso Baldoro es la existencia de un culto local llamado el Círculo del Reloj. Este grupo cree que Baldoro es una puerta hacia un plano donde el tiempo es eterno y que los habitantes del pueblo son guardianes de esa puerta. Se dice que, cada año, miembros del culto realizan rituales cerca del campanario destruido, dibujando símbolos con sal y encendiendo velas negras. En uno de esos rituales, un miembro aseguró haber visto un duplicado de sí mismo en la ventana de la iglesia, mirándolo fijamente. Esta experiencia, según el culto, confirma que Baldoro existe en una dimensión paralela donde los mismos acontecimientos se repiten eternamente. 12. Teorías científicas y anomalías temporales. Científicos independientes han planteado varias hipótesis: bucle temporal local, una distorsión espacio-temporal causada por una falla geológica con propiedades electromagnéticas únicas; ecodimensional. El pueblo actual sería una imagen retenida en el espacio-tiempo, como una fotografía atrapada en una burbuja cuántica; interferencia cósmica. Algunos afirman que en 1923, un fenómeno astronómico pudo interactuar con el campo magnético de la región, provocando una ruptura en la percepción temporal. El investigador argentino Alejandro Vázquez asegura que existen mediciones de radiación inusual en las coordenadas de Baldoro, radiación que podría indicar la presencia de partículas desconocidas asociadas a dimensiones alternas. 13. El caso del dron desaparecido. En 2022, un grupo de exploradores tecnológicos decidió enviar un dron de alta resolución sobre Baldoro. Durante los primeros minutos todo parecía normal, pero al sobrevolar la plaza central, la imagen comenzó a distorsionarse. La última transmisión mostró algo imposible. El dron capturó imágenes del pueblo con personas vestidas como en 1923, caminando con expresiones vacías. Luego, la transmisión se cortó y el dron nunca volvió. El análisis de las grabaciones mostró detalles perturbadores. En una de las ventanas, se ve claramente la silueta de un hombre levantando una campana, aunque no existe campana alguna en la torre. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Baldoro es una simple leyenda local o que de verdad esconde un portal entre dimensiones? ¿Te atreverías a caminar por sus calles vacías, sabiendo que el tiempo podría atraparte para siempre? Déjame tu opinión en los comentarios, comparte este video con quienes aman el misterio y la historia oculta, y no olvides suscribirte al canal.